La última intervención de Pilar, que ha sido vital, estupenda y espléndida. Pero quiero, y también me ha encantado todos, pero quería saludar a Adolfo, que hace siglos que no le veo. Bueno, y Hipólito, que es mi jefe político, pues no te digo. Bueno, yo quiero deciros que habéis arremetido contra los políticos, sobre todo la criatura joven que tenemos, y te digo criatura porque podría ser mi nieto. O sea que muy bien. Pero que los políticos, no hay que olvidarlo, nacen de la sociedad. Y son como la sociedad, o sea, son un reflejo de la sociedad. Entonces criticamos al político porque es corrupto, porque no sabe estar, porque pasea por paseos ciudadanos, etcétera, etcétera. La sociedad los ha producido y los está respaldando. Hay que modificar un poco el contexto de la sociedad. Entonces la intervención de los cristianos en política es tan natural, o debiera ser tan natural, como la intervención del ciudadano en política, porque el cristiano es un ciudadano. Y así como en la en la Grecia clásica era un delito no participar en la res pública, aquí también podía serlo. Y sin embargo yo creo, voy a ser breve, no me miréis con mala cara, yo creo sinceramente que tenemos una sociedad adormecida. Una sociedad que se incorpora muy poco a la república. Una sociedad, hombre, como demostración, yo no sé lo que pasará en vuestras comunidades de vecinos, pero yo en mi comunidad de vecinos hay vecinos que llevan 30 años viviendo y no han ido nunca a una reunión de vecindad. Y eso que es su casa y su problema. Trasládalo eso a la política y la indiferencia general en la política es impresionante. Es cierto que los mítines son muchos, están los adheridos, pero yo me gustaría ver el entusiasmo que ponen cuando van a ver los jóvenes el U2, el U3 o el no sé cuántos, qué tal, me gustaría que lo trasladaran a la política. Entonces, para mí, el cristiano, es simplemente un ciudadano que se incorpora a la política con un bagaje impresionante, si tiene una buena y auténtica formación. Habéis nombrado todos el Evangelio, habéis citado el Evangelio. Ningún programa, ninguno, ni los de la izquierda más radical que existen, se puede comparar con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ninguno. De tal manera que, si recordáis el Nuevo Testamento, algunos, ayudar a la viuda, ayudar al huérfano, no te duermas sin pagar el salario del obrero. Y Jesucristo, cuando habla de lo que va a ser su bienaventuranza, no dice pues que le encantan los sabios, los estupendos, las inteligentes, las delgadas y las guapas. No, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui enfermo y me visitaste, fui pródigo, etcétera. Quiero decir, por lo tanto, y repito, muy bien Pilar en su última intervención, estupenda. De todos modos, con Pilar tenemos alguna complicidad, y con Hipólito y contigo también. O sea, que muy bien. Pero que quiero terminar. El cristiano es un ciudadano que puede ir a la política con un bagaje impresionante. Y perdonadme dos anécdotas. A mí me pescó Hipólito. Y pasé. ¿Que me pescaste? Yo pasé del cuarto de estar a la política. Es horrible eso, horrible, no se lo deseo a nadie. La política requiere una preparación y un rodaje como casi todas las cosas en el mundo. Pero comentando con algunos compañeros si iba a aceptar la deshonesta proposición de Hipólito, dos respuestas que para mí han sido motivo de... Los dos que me los dieron eran católicos practicantes, como se dice ahora, porque ahora hay mucho católico que no es practicante y otros católicos que son practicantes. Uno de ellos me dijo: ¿pero tú por qué vas a ir? Y dije, pues un poco por mi exigencia cristiana. Me paso la vida criticando a los políticos, pues voy a ver si puedo hacer algo. Y me dijo, el cristianismo no tiene nada que ver con la política. Primera. Segundo, me dijo, ¿cuánto vas a cobrar? No sé lo que cobraba entonces. Lo multiplicó por 4, que era la legislatura, y dijo, pues no está mal. Esto es un poco los dos católicos practicantes. También es interesante que lo veamos y lo sepamos. Oye, muy bien todos y muchas gracias. Yo ya no sé lo que iba a decir. Habla. No, sí quería decir una cosa, porque sin querer y con la mejor voluntad que se supone a todos que estamos aquí, incurrimos en contradicciones. Juan Luis, tú hablabas antes de la seriedad
tan indispensable en la vida pública y en la familiar también, por supuesto. Y ponías un ejemplo, a mi juicio, poco afortunado, el de los diputados estaban en el bar, legislaban y volvían al bar. Pues bien, yo os quiero decir que una de las mejores impresiones que yo recibí de las Cortes, yo he sido procurador en Cortes en los tiempos de Franco como presidente de la Diputación Provincial, y en esa fase voté a favor la ley de reforma política, por supuesto, ¿verdad? Y luego hizo lo mismo en la otra, aunque el otro día un profesor de la Universidad de Zaragoza dijo en un estudio monográfico, le he escrito y todavía no me ha contestado, que yo había votado en contra de la Constitución. No sé dónde. Yo le he mandado la fotocopia del diario de sesiones donde figura que el Hipólito había votado a favor. Vale, pero no me refiero a eso, me refiero a que ese saber estar en el bar de las Cortes fue una verdadera conquista implícita de las Cortes Generales, de las Constituyentes. ¿Por qué? Porque ciertamente era la primera vez que personas de idearios tan ajenos entre sí se hablaban y tomaban el café con absoluta naturalidad. ¿Tú de qué partido eres? Encantado, tal. Yo una vez estaba en una sesión constituyente, y estaba en un banco largo, como donde está ahora Pilar, y de repente viene Emilio Gastón y dice, oye, ponte para allá. Entonces, no, me levanté, siéntate tú. Y entonces mira para adelante y estaba al otro extremo un conocido dirigente de tu antiguo partido. Bueno, y dice, no, siéntate tú. Tú dices, pero no, es que no os dais la mano. Y dice, yo he hablado con él varias veces, pero está ahí la televisión y voy a comer en casa de mi madre. Y a su hermano lo apioló este señor, que según todas las... Bien, es verdad que los nacionales cooperaron con la paz familiar matando a tu hermano de mi madre, o sea, lo cual era muy emocionante y muy triste, pero aquella posibilidad, yo le doy la mano y hemos hablado, pero aquella complicidad espiritual de todos, en el buen sentido de la palabra espiritual, fue muy importante para llegar a entendimientos en las constituyentes. Después, según me dicen, ha ido agriándose la cosa. Yo, en los tiempos que fui diputado, 3 de procurador y 10 de diputado, no percibí mal ambiente fuera de la tribuna, donde todos, por ejemplo, puedo contar Blas Piñar y Juan Mari Vandrés, que estaban en el grupo mixto y que se tiraban a matar desde la tribuna. Como compañeros de grupo eran encantadores los dos. Yo recuerdo una vez que Juan Mari Blanca y Juan Mari Vandrés me dicen, ¿te advierto, Blas? Estábamos los tres, on the record, te lo tengo que decir, y Blas se pone muy serio y dice, ¿cómo on the record? Tú a mí de on the record no me dices nada. No, perdona, dice, no, pero dirás récord cámpora. O sea, había hasta sentido del humor, de saber estar en cada situación y quererse, como hay que quererse, eso es el mandato fundamental de nuestra religión, ¿verdad? Y eso ha faltado ahora, según dicen. Yo nunca he visto una actitud violenta ni en el Congreso, bueno, salvo el de mis queridos guardias civiles, pero aquellos no, otros, ¿verdad? Entraron en el Congreso aquella noche célebre, pero nunca he visto un gesto de violencia verbal, algún exceso en el debate, en el pasillo. Se tomaba café o whisky, se terciaba con cualquiera de cualquier partido. Yo siguiendo con la complicidad que Ana Mari Cortés decía que teníamos ella y yo... Aquí me dice, perdón, me dice sí. Adolfo, que aquí también, y es cierto, aquí también. Ahora eso se está perdiendo, pues es una pena. Es necesario ser serios, no solemnes, que esa es la pedantería de la seriedad, y ser también personas abiertas a los que no piensan como tú. Y es el único camino. Y si mejoramos nosotros, eso sí que lo insisto en decir, mejorará nuestra clase dirigente. No, yo solo un pequeño apunte. Como decía Ana Mari Cortés, siguiendo con la complicidad que tenemos ella y yo, la mayor parte de la gente que en la época de la transición, desde la izquierda, entró en política, entró por un compromiso religioso. Es decir, como muchas de las gentes que hay aquí, que entraron también, yo creo que en política, en otros partidos de derecha, entraron por un compromiso religioso en diferentes partidos. Y mucha gente que en la izquierda entramos por un compromiso religioso, yo mismo, que era de Juventudes de Acción Rural, en el mundo rural, porque
que ya vivía en la Cartuja, otra gente entró desde acciones, desde Juventudes de Estudiantes y otra desde la OAZ y tal, pues mucha de esta gente que entrábamos luego en partido de izquierdas, algunos que tenían una gran tradición anticlerical y muy poco cercana a los postulados y al buen entendimiento con la Iglesia Católica, nosotros hicimos de puente, es decir, por eso incluso dentro del Partido Socialista se construyeron, bueno, pues pequeños grupos que llamábamos a tender puentes entre la opción creyente y la opción no creyente del PSOE, porque hay que reconocer que una parte del PSOE era claramente anticlerical, como podía ser una parte del Partido Comunista. Y ahí yo creo que las personas creyentes fuimos argamasa y creamos, por nuestras formas, por nuestro estilo, por nuestro comportamiento, una forma de hacer política distinta. Yo podría poner algún ejemplo, pero no quiero, porque son un poco duros de mi actividad política y serían muy duros de contar, en el que evidentemente por mi propio compromiso político me enfrenté a situaciones muy complicadas y muy complejas desde una opción claramente política, pero lo mismo, religiosa, perdón, pero lo mismo pues puede poner Adolfo o cualquier otra persona, justamente por lo que dice Ana Mari, que ella dio el paso porque creía. Y yo creo que eso es lo que también falta. El problema está que la gente joven no encuentra estímulos en ese paso, porque lo que tiene enfrente de referentes no le gustan. Ese es el gran problema. Es decir, ¿cómo le dices a una alumna estupenda que saca unas notas fantásticas que se mete en política diciendo, pues tengo que hacer un cursus honorum para entrar en política y al final la que me ponen de cabeza de lista es tonta? ¿Yo qué pinto ahí? O sea, es una mediocre. Entonces, no tiene un referente como para decir, merece la pena entrar. Con lo cual, y tú lo has dicho muchas veces, Hipólito, a política no entran los mejores, entran los peores. Y se está produciendo, y eso es muy serio, y lo reconoce mucha gente que ha estado en momentos de transición. A mí, no hace mucho, me lo reconoció la primera autoridad de esta comunidad, que nos conocemos hace muchos años, llevamos muchos años juntas en muchas cosas, que realmente estaba produciendo una gran desbandada, mediocridad tremenda en la clase política. Eso es muy peligroso. Claro, pero, eso es pues, muy peligroso. Claro, es que, eso es muy peligroso por la parte que corresponde, pero también eso es porque la gente tampoco da el paso. Entonces aquí estamos en un, bueno, pues en un pez como la cosa. Pero es que el deterioro y la pérdida social se traduce en un deterioro y en una pérdida política. Se llama individualismo y egoísmo Pero personal. sin lugar a dudas, efectivamente. Es decir, el modelo a veces de desarrollo que hemos vivido, no estoy hablando de la crisis, sino de la precrisis, seguramente ha conducido en cierta medida o en buena parte a que haya una situación política en la que determinados valores que entonces eran colectivos y de los que se participaba, y se participaba además con el afán de seguir adelante de forma colectiva, se convirtieron y se han convertido en valores de tipo individual en los que se han venido perdiendo las cosas. Yo en el PC no tuve ningún problema religioso, yo os aseguro no tuve ningún problema religioso. Es más, se crearon algunas comisiones en las que discutíamos de política y religión, y discutíamos a veces acaloradamente. Nos tomábamos luego en el bar, que teníamos un bar en la sede, vinos o lo que hiciera falta, y además yo creo que acaloradamente con mucho cariño. Y yo tuve más problemas por ser del PC con mi madre, desde luego, que con mi partido. Alguna persona de aquí conocía a mi madre, antes me la ha recordado, Pilar conocía a mi madre, y efectivamente tú conocías a mi madre. ¿Me votaba? Bueno, te votaba, claro. Desde luego, a quien no votaba era a mí, eso es. Y que quede constancia que mi relación con mi madre era excelente, y que mi madre era fundamentalmente mi madre. Quiere decir que no estoy tratando, además de señalar ninguna divergencia filial, sí política, pero ninguna divergencia filial con ella. Entonces, había una situación en la que efectivamente la relación, incluso política, con política a veces mediocre, con política mal hecha, con errores y con deficiencias, pero había una relación y una participación que sí que formaba parte entonces de la vida pública. También era una situación que seguramente propiciaba que eso fuese posible. Y no solo lo que dice Hipólito de las Cortes Constituyentes y la etapa madrileña. La etapa de aquí, a nosotros tres nos tocó vivir en las Cortes una de las etapas más convulsas de la política aragonesa, de las más difíciles, de las más convulsas. Estoy hablando de aquella legislatura maldita de la moción de censura, etcétera, y sin embargo yo creo que la relación personal que se ha mantenido fundamentalmente entre todos los que formábamos parte de las Cortes ha sido una relación de amistad, y en muchos casos yo creo que sin faltar a la verdad, que de cariño. O sea, yo creo que de cariño, o sea, si faltara la verdad, ¿no? Pero bueno, en todos los... quiere hablar. Sí, aquí nos enrollamos más de lo que debemos. Bueno, yo aplaudo la intervención de Adolfo porque me ha gustado mucho, ¿eh?
Más cerca. ¿Se oye ahora? Sí. Yo quería decirle a Pilar de la Vega que la Iglesia no hace ninguna discriminación de la mujer. Y le voy a dar dos argumentos. Uno, el cargo jerárquico más alto de la Iglesia no es ser papa, es ser santo. Y eso es según el organigrama de la Iglesia es ese, es pretender ser santo, no es pretender ser papa. Y ahí no está ninguna mujer excluida. Y el segundo argumento es que la propia Iglesia ha elegido, después de Jesucristo, la persona más importante de la Iglesia es una mujer. Y esas dos cositas que te quería decir con amabilidad y nada más. Yo, ¿qué quiere que le diga? Me parece muy bien, pero discrepo, porque yo digo que es la jerarquía eclesiástica y hay una jerarquía, y en la jerarquía hay hombres y no mujeres. Y yo creo que el mensaje de la Iglesia es universal, y si hay universalidad entre hombres y mujeres, blancos y negros, amarillos y azules, pues la universalidad es que también las mujeres tengamos capacidad de no ser excluidas del sacerdocio, que es el elemento más clave de la Iglesia. Y yo por eso digo que discrepo, pero usted y yo podemos discrepar y no pasa lo mismo, no pasa nada. Pero yo discrepo. Los 68 años. Atiende cada uno algo así como 20 y tantas parroquias. Yo no sé si se puede contestar de vis a vis. Sí, que te dejamos, échame una mano. Yo estoy de acuerdo con Pilar, ¿eh? Claro, por eso me he hecho estoy de acuerdo con Pilar. Porque soy mujer y porque he pertenecido a la Iglesia y porque llevo toda mi vida trabajando en la Iglesia. A la Iglesia le falta mucho para reconocer que la mujer puede tener un papel, no la mujer, el seglar, un papel trascendental en la Iglesia, que lo tiene que tener ahora, inevitablemente, porque se impondrán las circunstancias. ¿Qué dices? Se impondrán las circunstancias, porque ha disminuido mucho el número de clérigos y, por lo tanto, se impondrá la postura del seglar. Y la postura de la mujer, No hay ningún sitio que no sea cristiano que la mujer haya tenido la dignidad que tiene el cristianismo. Ninguno. O sea, ninguna religión, ninguna en absoluto, ni el budismo, ni el sintoísmo, ni... Bueno, no le digo nada al islamismo, ¿verdad? Eso ya está fuera de discusión. Ahora, de ahí a asegurar que hoy la mujer en la Iglesia tiene un papel que puede ser determinante en algún momento, creo que todavía falta mucho. Pero repito, no solo a la mujer, el seglar. Interesante. Yo creo que si hay falta de sacerdotes, mucha culpa también la tienen que no hay buenas madres, porque ahora también y que no los educan. A ver, esto no es una pregunta. A cerrar el círculo, ya estamos. A ver, Angelina, por favor. Carlos, bueno, cerrar. Sí, termínalo porque ya ahora se acaba. A las 9 tenemos tiempo. A ver, vamos a cerrar con esta pregunta. Bueno, Carlos, porque yo lo que no he escuchado, porque venía de otra cosa, Adolfo y a Hipólito, la primera intervención, y por tanto no me atrevo a hacer intervenciones muy profundas. Sí creo que ha habido aquí un batiburrillo, teníamos que haber hablado, o sea, tenía que haber hablado de los cristianos y la política y no acabar hablando de si la Iglesia para aquí y para allá. Bien, quiero decir, esa es mi opinión, creo que los temas hay que centrarse, pero por acabar solo con un tono de humor, le voy a decir a Hipólito, que fue del cual fue mi jefe en la DGA muchos años. Sí, no, pero prefiero acabar con un tono de humor, porque el canto que ha hecho a las visitas al bar me ha emocionado. Yo fui jefe de prensa con él 4 años, le acompañé a las Cortes de Aragón durante los 4 años que fue presidente, y puedo asegurar que ni él se movió una vez del asiento de presidente, porque tenía un respeto profundo a los diputados, ni yo me moví una vez de donde estaba por si acaso me necesitaba para algo. Quiero decir que ese canto al bar me hubiera gustado escucharlo en 1987, Hipólito, porque hubiera sido muy interesante. Muchas gracias. Bueno, pues como hemos llegado a las 9 de la noche y es la hora que tenemos por costumbre cerrar, les agradecemos que hayan participado y que nos hayan acompañado esta noche y esperamos verlos en el próximo foro. Muchísimas gracias.